Son las 3:17 de la madrugada en una excavación cerca de Dasur, y la cámara de seguridad ha captado algo que jamás debería haber sido registrado. Un joven arqueólogo, Iván Crespo de 26 años, ha entrado solo en una cámara recién descubierta, cuando no debería estar allí, cuando las normas prohíben terminantemente el acceso nocturno a los hallazgos. Le vemos avanzar por el pasillo de arena compactada bajo las losas de piedra. El haz de su linterna tiembla ligeramente mientras sus pasos resuenan en el silencio sepulcral que envuelve aquel lugar maldito. De repente, se detiene, mira hacia atrás con una expresión de confusión absoluta que la cámara infrarroja capta con una claridad inquietante. Hay un jeroglífico en la pared que no estaba antes, una boca abierta con dientes como cuchillos afilados, y debajo, una serie de nombres escritos en tinta que parece fresca, demasiado fresca para una tumba de 3000 años. El último nombre de esa lista siniestra es el suyo propio, Iván Crespo. El joven retrocede instintivamente, pero la puerta de piedra que segundos antes permanecía abierta ahora está sellada, como si toneladas de roca hubieran caído bloqueando su única vía de escape. Sus gritos de terror perforan el aire viciado de la cámara mientras golpea desesperadamente la superficie pétrea con sus puños ensangrentados. La cámara capta entonces un sonido gutural, profundo, como si miles de voces hablaran al unísono desde las profundidades de la tierra, un coro infernal que parece provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Luego, un silencio más aterrador que cualquier grito. Al día siguiente, el cuerpo de Iván es encontrado fuera de la tumba, tendido sobre la arena como si hubiera sido depositado allí por manos invisibles. No presenta heridas visibles, no hay signos de violencia física, pero su rostro permanece congelado en una expresión de terror absoluto que hace que incluso los arqueólogos más experimentados aparten la mirada. Sus ojos, que una vez fueron de un cálido color avellana, están ahora completamente negros, como si hubiera contemplado algo que ningún ser humano debería ver jamás. Esta imagen, captada por las cámaras de seguridad y posteriormente analizada por expertos forenses, marca el inicio de una pesadilla que consumirá las vidas de 8 personas más en el transcurso de una semana maldita. El aire en aquella excavación huele a cobre, como sangre vieja mezclada con el aroma dulzón de la descomposición que parece emanar de las propias piedras. Los trabajadores locales se niegan a acercarse después del hallazgo del cuerpo de Iván, susurrando entre ellos palabras en árabe que ningún occidental comprende, palabras que hablan de espíritus enfurecidos y venganzas ancestrales. El sonido de pasos que no provienen de ningún lado se escucha constantemente en los túneles, como si algo caminara eternamente por esos pasadizos, algo que no descansa, algo que no perdona. Clara Rivas, de 35 años, arqueóloga española y líder de la expedición, observa el cuerpo inerte de Iván con esa mezcla de dolor profesional y fascinación científica que caracteriza a quienes han dedicado su vida a desenterrar los secretos del pasado. Clara es una mujer de mente racional, escéptica por naturaleza, pero lleva consigo una obsesión personal que la corroe desde hace años. Su hermano menor murió en una excavación en Sudán hace 5 años, y antes de morir juró que una tumba le había hablado, palabras que ella siempre interpretó como delirios provocados por la fiebre. Ahora, contemplando el rostro desencajado de Iván, comienza a preguntarse si su hermano no estaba tan delirante como pensaba. Yusuf al-Masri, de 48 años, egiptólogo local y guardián de conocimientos orales que se transmiten de generación en generación, conoce la leyenda de la tumba del silencio, sellada hace 3300 años por orden directa del mismísimo Ramsés II. Yusuf es un hombre de mirada profunda y manos curtidas por décadas de trabajo en el desierto, y cuando se acerca a Clara esa mañana, sus palabras suenan como una advertencia que llega demasiado tarde. Esto no es una tumba, señora Rivas, es una prisión, y lo que hay dentro no debería haber sido despertado jamás. Sus conocimientos ancestrales le han enseñado que hay lugares en Egipto donde la arena misma está maldita, donde los faraones más poderosos prefirieron enterrar secretos que tesoros. Marcos Lainez, de 30 años, cineasta y documentalista argentino que ha llegado a Egipto con la intención de capturar cada momento de la excavación, graba todo obsesivamente desde su llegada al campamento. Al principio, su motivación es puramente profesional: conseguir material exclusivo que le proporcione fama internacional y reconocimiento en el mundo del documental arqueológico. Pero conforme las muertes se suceden con una regularidad que desafía cualquier explicación racional, Marcos se da cuenta de que su cámara está registrando cosas que el ojo humano no alcanza a percibir: sombras que se mueven en dirección contraria a la luz, figuras humanas que aparecen en las grabaciones pero que nadie recuerda haber visto durante la filmación. La doctora Elena Huertas, de 41 años, forense española enviada por el gobierno tras el hallazgo del primer cuerpo,
Llega al campamento con la misión específica de realizar las autopsias a las víctimas y determinar las causas exactas de sus muertes. Elena es una mujer meticulosa, acostumbrada a que los cadáveres le revelen sus secretos a través de evidencias tangibles y análisis científicos rigurosos. Sin embargo, lo que descubre en el cuerpo de Iván desafía todo su conocimiento médico. El corazón permanece intacto, bombeando sangre hasta el último momento, pero el cerebro presenta signos de haber sido literalmente calcinado desde el interior, como si el joven hubiera contemplado algo tan imposible, tan contrario a la naturaleza humana, que su mente simplemente se desintegró. A través de los ojos de estos 4 protagonistas se desarrolla una historia que mezcla el terror psicológico más profundo con revelaciones históricas que quizás deberían haber permanecido enterradas para siempre. La excavación, que inicialmente prometía ser uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo, se convierte en un escenario de pesadilla donde cada día trae consigo una nueva muerte, una nueva confirmación de que hay fuerzas en este mundo que están más allá de la comprensión humana. La investigación posterior revela que la tumba no pertenece a ningún faraón conocido, sino a un sacerdote llamado Nactamón, desterrado de la corte real por intentar invocar una entidad que los textos antiguos describen simplemente como aquello que no tiene nombre. Los jeroglíficos encontrados en las paredes de la cámara principal cuentan una historia de ambición desmedida y castigo divino. Nactamón buscaba comunicarse con los dioses del más allá para obtener poder sobre la vida y la muerte, pero en lugar de encontrar divinidades benévolas, despertó algo que jamás debería haber sido molestado. Los 9 muertos que se suceden a lo largo de esa semana maldita no son víctimas de accidentes fortuitos, sino que cada uno de ellos quebrantó una de las 9 reglas grabadas en la entrada de la tumba, reglas escritas en jeroglíficos que Yusuf tradujo con creciente horror: no entres de noche, no pronuncies su nombre, no mires directamente al fondo. No toques la piedra negra, no hables en voz alta, no dejes que la luz se apague, no regreses solo, no lleves metal, no permitas que te vea dormir. Cada transgresión es castigada con una muerte que desafía las leyes de la naturaleza: cuerpos encontrados en posiciones imposibles, corazones que dejan de latir sin causa médica aparente, rostros que reflejan un terror tan profundo que incluso fotografiarlos resulta perturbador. El contenido real de la tumba contradice todas las expectativas arqueológicas. No hay tesoros de oro ni joyas preciosas, no hay sarcófagos ornamentados ni objetos funerarios tradicionales. En el centro de la cámara principal descansa únicamente una piedra negra pulida, perfectamente esférica, con vetas que parecen palpitar como venas bajo una piel translúcida. Cuando alguien se acerca lo suficiente para tocarla, como hizo el segundo fallecido, se escuchan susurros en una lengua que no corresponde a ningún idioma conocido, ni siquiera los dialectos más antiguos del egipcio arcaico. Los lingüistas que analizan las grabaciones describen esos sonidos como palabras que no deberían existir, fonemas que parecen diseñados para ser pronunciados por cuerdas vocales que no son humanas. Las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas tras la primera muerte revelan anomalías que desafían toda explicación científica: sombras que se mueven en dirección contraria al tiempo, como si estuvieran experimentando una temporalidad diferente a la nuestra; figuras humanas que aparecen claramente en las grabaciones pero que ninguno de los presentes recuerda haber visto durante los eventos registrados. Los técnicos en imagen digital confirman que las grabaciones no han sido manipuladas, pero admiten que lo que muestran es físicamente imposible según las leyes conocidas de la óptica y la física. Yusuf, cuyo conocimiento de las tradiciones orales locales se remonta a generaciones de sabiduría transmitida en secreto, ofrece una explicación que inicialmente parece producto de la superstición, pero que gradualmente adquiere una lógica terrible. La maldición no es mágica en el sentido tradicional, sino que se trata de una consciencia atrapada en el tiempo, una inteligencia que se alimenta del miedo humano y que se expande cada vez que alguien la observa directamente. Según esta teoría, Nactamón no invocó a un demonio, sino que abrió una ventana hacia una dimensión donde las reglas de la realidad funcionan de manera diferente, y esa ventana nunca fue cerrada completamente. Si hubiéramos tenido acceso a esos archivos clasificados antes de comenzar la excavación, quizás no habrían muerto tantas personas inocentes. Suscríbete, porque hay verdades ocultas que solo llegan a quienes están dispuestos a escuchar sin importar lo perturbadoras que puedan resultar. La quinta muerte ocurre cuando Sarah Michey, una estudiante de arqueología de 22 años, decide pasar la noche en la tumba para demostrar que las supersticiones locales no tienen base real. Su cuerpo es encontrado a la mañana siguiente sentado en posición de loto frente a la piedra negra, con los ojos abiertos pero completamente blancos, como si las pupilas hubieran sido borradas desde el interior. En sus notas personales, encontradas junto al cadáver,
Había escrito repetidamente la misma frase en diferentes idiomas. Ya me ve, ya me conoce, ya soy suya, palabras que nunca había aprendido a escribir en árabe, hebreo o sánscrito. La sexta víctima es Ahmed Hassan, un trabajador local de 50 años que había participado en excavaciones durante 3 décadas sin experimentar jamás nada sobrenatural. Ahmed viola la regla de no entrar solo cuando decide recuperar unas herramientas que había olvidado en la cámara principal. Su muerte es particularmente inquietante porque su cuerpo no presenta signos externos de trauma, pero la autopsia realizada por la doctora Huertas revela que todos sus órganos internos han cambiado de posición, como si hubiera sido rearmado desde el interior por alguien que no comprendía completamente la anatomía humana. Durante el séptimo fallecimiento, las cámaras captan por primera vez una imagen clara de la presencia que habita la tumba. Una figura humanoide de aproximadamente 2 metros de altura, con extremidades que parecen demasiado largas para su torso, moviéndose con una fluidez que desafía las articulaciones normales. La figura no proyecta sombra a pesar de estar claramente iluminada, y cuando la cámara enfoca su rostro, la imagen se distorsiona como si la presencia fuera demasiado intensa para ser registrada por equipos electrónicos convencionales. La octava muerte marca un punto de inflexión en la investigación. James Cooper, un reportero británico que había llegado para cubrir la historia, muere mientras transmitía en vivo para una cadena de televisión internacional. Miles de espectadores presencian cómo Cooper se desploma súbitamente mientras describe el interior de la tumba, y en los minutos finales de la transmisión se escucha claramente una voz que no es la suya susurrando coordenadas geográficas que corresponden exactamente a la ubicación de la excavación. El análisis posterior de la grabación revela que esa voz continúa hablando durante varios minutos después de que Cooper haya perdido la conciencia, proporcionando información detallada sobre la construcción de la tumba que ningún historiador moderno conocía. Cada vez que alguien ve este vídeo que estamos compartiendo contigo, la lista de nombres en la pared de la tumba se actualiza automáticamente. Únete a nosotros, porque mientras más personas conozcan esta historia, más posibilidades tenemos de romper el ciclo de muertes que parece no tener fin. La novena y última muerte documentada ocurre cuando el propio Yusuf, a pesar de su conocimiento ancestral sobre los peligros de la tumba, decide realizar un último intento de sellar definitivamente la cámara utilizando rituales que su abuelo le había enseñado en secreto. Su cuerpo es encontrado 3 días después en una posición que la física considera imposible, suspendido a 1,5 metros del suelo sin ningún tipo de soporte, con los brazos extendidos hacia la piedra negra como si hubiera sido congelado en el momento exacto de tocarla. Sus últimas palabras, registradas por una grabadora que llevaba consigo, constituyen una advertencia escalofriante: no es una maldición, es una invitación, y cada muerte la hace más fuerte. La investigación forense dirigida por la doctora Huertas revela patrones inquietantes en todos los fallecimientos. Independientemente de la causa aparente de muerte, todos los cerebros muestran el mismo tipo de daño neurológico, como si hubieran sido expuestos a frecuencias electromagnéticas que no existen en la naturaleza. Los análisis de sangre detectan compuestos químicos que no aparecen en ninguna tabla periódica conocida, elementos que parecen desintegrarse a nivel molecular en cuanto son extraídos de los cuerpos. Marcos, cuyas grabaciones se han convertido en el único registro visual completo de los eventos, comienza a notar que su propio comportamiento está cambiando. Duerme menos, come menos, y pasa horas revisando las mismas grabaciones una y otra vez, como si estuviera buscando algo específico que se le escapa. En sus grabaciones más recientes, su voz suena diferente, más grave, y ocasionalmente pronuncia palabras en esa lengua inexistente que se escucha cerca de la piedra negra. Clara observa estos cambios con creciente preocupación, especialmente cuando Marcos comienza a referirse a la tumba como casa y a la presencia que la habita como la familia que nunca tuve. El gobierno egipcio, presionado por la comunidad internacional y por las familias de las víctimas, decide sellar definitivamente la excavación y clasificar todos los hallazgos relacionados con la tumba de Nactamón. Sin embargo, los sellos oficiales no parecen tener efecto alguno sobre la actividad paranormal. Las cámaras de seguridad instaladas en el perímetro continúan registrando movimientos en el interior de la tumba sellada,
y los sismógrafos detectan vibraciones regulares que parecen seguir el patrón de un latido cardíaco gigantesco. Clara, que inicialmente se resistía a aceptar cualquier explicación que no fuera estrictamente científica, se ve forzada a reconocer que se enfrentan a algo que trasciende los límites de la arqueología convencional. Sus propios sueños se ven invadidos por imágenes de la tumba, y comienza a experimentar episodios de sonambulismo durante los cuales camina hacia la excavación sellada como si respondiera a una llamada que solo ella puede escuchar. En una de estas ocasiones, los guardias de seguridad la encuentran de pie frente a la entrada bloqueada, susurrando coordenadas geográficas en esa lengua imposible que parece haber aprendido sin darse cuenta. La piedra negra, que inicialmente parecía ser solo un objeto ceremonial, comienza a mostrar propiedades que desafían toda explicación geológica. Su temperatura permanece constante independientemente de las condiciones ambientales, emite una luminiscencia tenue que no puede ser detectada por instrumentos pero que resulta visible a simple vista en completa oscuridad, y su superficie refleja imágenes que no corresponden a lo que está frente a ella. Cuando la doctora Huertas intenta tomar muestras microscópicas de la piedra para análisis químico, descubre que el material se regenera instantáneamente, como si poseyera algún tipo de memoria molecular que le permite mantener su forma original sin importar el daño que se le inflija. Los testimonios de los trabajadores locales que sobrevivieron a la Semana Maldita coinciden en describir cambios atmosféricos inexplicables en el área de la excavación. El aire se vuelve más denso durante la noche, los instrumentos electrónicos funcionan de manera errática, y los animales del desierto evitan acercarse a un radio de varios kilómetros alrededor de la tumba. Algunos informan haber escuchado conversaciones en idiomas desconocidos provenientes del interior de la Tierra, como si hubiera una civilización completa viviendo en dimensiones subterráneas. Este vídeo que estás viendo ahora mismo podría ser el último que veamos sobre este tema, ya que las autoridades han decidido clasificar toda la información relacionada con el caso. Si no quieres quedarte en la ignorancia sobre lo que realmente ocurrió en esa tumba maldita, suscríbete ahora, porque lo que comenzó en las arenas de Dahshur todavía no ha terminado, y la historia que creíamos concluida apenas está comenzando. Las grabaciones finales de Marcos revelan una escalada preocupante en la actividad paranormal, objetos que se mueven sin intervención humana, temperaturas que fluctúan violentamente sin causa aparente, y voces que parecen provenir de múltiples dimensiones temporales simultáneas. En una de las grabaciones más perturbadoras, la cámara capta a Clara entrando en la tumba a pesar de haber jurado públicamente que nunca volvería a acercarse a la excavación. La imagen la muestra caminando con determinación hacia la cámara principal, como si estuviera cumpliendo una cita que había estado posponiendo durante días. Marcos la sigue con la cámara, registrando cada paso de lo que podría ser el último descenso de alguien a esa tumba maldita. Clara se detiene frente a la piedra negra, y su postura sugiere que está manteniendo una conversación con algo que la cámara no puede captar. Sus labios se mueven, pero inicialmente no se escucha sonido alguno. Luego, su voz surge clara y firme cuando pregunta, ¿qué es lo que quieres de nosotros? La piedra permanece inmóvil, aparentemente inerte, pero en la grabación se escucha entonces una voz que definitivamente no es la de Clara, una voz que parece provenir de múltiples gargantas hablando al unísono. Ya tenemos 9. Falta 1. La cámara de Marcos tiembla violentamente, como si él mismo hubiera sido sacudido por una fuerza invisible, y la imagen se corta abruptamente en ese momento. Luego, en negro absoluto, aparece un texto que nadie recuerda haber añadido a la grabación: la tumba sigue sellada. Pero anoche, la cámara de seguridad se encendió sola. La última imagen antes de que la grabación termine definitivamente muestra el monitor de seguridad en la tienda de campaña de Clara, donde se ve claramente una figura solitaria caminando lentamente por los pasillos de la tumba supuestamente vacía, una figura que se mueve con la misma fluidez antinatural que la presencia captada anteriormente, pero que ahora lleva ropas modernas y tiene el cabello largo y oscuro de Clara Rivas.
La investigación oficial concluye que Clara Rivas permanece desaparecida, y que no existen evidencias suficientes para determinar si su entrada a la tumba fue voluntaria o resultado de algún tipo de influencia externa. Marcos Lainez ha sido internado en una institución psiquiátrica en Buenos Aires, donde pasa las horas dibujando obsesivamente mapas de túneles subterráneos que, según los geólogos consultados, corresponden exactamente a la estructura interna de la tumba de Nactamón, a pesar de que nunca tuvo acceso a los planos arquitectónicos oficiales. La doctora Elena Huertas regresó a España, pero renunció a su cargo como forense y ahora trabaja como bibliotecaria en un pueblo pequeño, negándose a hablar sobre su experiencia en Egipto y manteniendo todas las luces de su casa encendidas durante las 24 horas del día. El gobierno egipcio mantiene la excavación sellada con hormigón armado y vigilancia permanente, pero los informes clasificados mencionan actividad sísmica regular en la zona, como si algo en las profundidades continuara moviéndose, esperando. Los archivos oficiales registran que el último nombre añadido a la lista jeroglífica de la pared fue efectivamente el de Clara Rivas, pero también mencionan un detalle que las autoridades han decidido mantener en secreto absoluto. Debajo del nombre de Clara, ha aparecido un espacio en blanco, como si la lista estuviera esperando a ser completada con un 10º nombre que aún no ha sido revelado. Y tú, que has escuchado esta historia hasta el final, que has conocido los detalles de cada muerte y has visto a través de nuestras palabras el interior de esa tumba maldita, quizás deberías preguntarte si el simple acto de conocer estos hechos no te ha convertido ya en parte de la historia, si el estar aquí, ahora mismo, escuchando estas palabras, no constituye en sí mismo una forma de entrar en la tumba sin haberte movido de tu lugar. Porque según los últimos informes no oficiales que han llegado hasta nosotros, la cámara de seguridad instalada en el perímetro de la excavación sellada no solo se enciende sola durante las noches, sino que registra imágenes de personas que nunca estuvieron físicamente en Egipto, personas que aparecen caminando por los pasillos de la tumba mientras duermen en sus camas, a miles de kilómetros de distancia, como si la maldición de Nactamón hubiera encontrado una manera de expandirse más allá de las limitaciones geográficas, alimentándose no solo del miedo de quienes la experimentan directamente, sino también del miedo de quienes simplemente la conocen. La tumba permanece sellada, las víctimas continúan muertas, y la lista en la pared sigue esperando su 10º nombre, un nombre que podría estar más cerca de lo que cualquiera de nosotros quisiera admitir.